El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia. Diseño de un ritual personal. El momento del ritual. ¿Cuándo deberemos realizar el ritual? Es importante realizar el ritual en el momento adecuado. Algunos de los puntos más destacables a tener en cuenta son: las referencias astrológicas, asociando la presencia de determinado signo en el horizonte con los objetivos o intenciones del ritual, o la posición de la luna en un signo o elemento propicio. También debemos considerar las correspondencias asociadas a los días de la semana. Por ejemplo, realizar un ritual en viernes para concentrar las energías venusinas si queremos mejorar nuestra vida amorosa. Hay que tener en cuenta que también es importante decidir si queremos realizar el ritual de día o de noche, según el tipo de energías a invocar. Una vez que estoy preparada mental, espiritual y físicamente, lo que hago más que nada es una limpieza del lugar, que llevo a cabo con sahumerios o con mezcla de hierbas quemadas sobre carboncillos encendidos, en incenciario. Se pueden usar hierbas o inciensos generales como pueden ser la mirra, el incienso, por ser esencialmente purificadores, por ampliar la conciencia. Se traza un círculo de poder en el cual el mago o el practicante va a estar dentro de este círculo. ¿Por qué? Por un tema de protección. Este círculo lo que hace es dividir, podríamos decir, la realidad en la que nos encontrábamos antes de trazarlo a la realidad en la que vamos a estar a lo largo del ritual. Solemos utilizar de la misma manera los términos bruja y hechicera. Sin embargo, ambos conceptos son fundamentalmente diferentes. ¿Cuál sería esta radical diferencia? La hechicera es una mujer, también puede haber un hechicero, pero primero es único, está solo y siempre puede dominar las fuerzas de la naturaleza, es decir, los hechiceros pueden hacer llover, pueden convocar a los vientos, pueden separar las aguas, dominan el fuego y a veces pueden convocar un espíritu al cual someten, ¿no es cierto?, para determinados fines y con determinados objetivos que pueden ser buenos o malos. Eso no importa, para cualquiera de las dos situaciones estarían estas personas invocando y dominando. En el caso de la bruja, primero lo que tenemos que pensar es que la bruja es una construcción que pertenece a la élite sacerdotal de la Edad Moderna. ¿Cuál es la diferencia entre este concepto de bruja y el de hechicera? La bruja, para la élite sacerdotal, actúa como una especie de célula subversiva. Es decir, son grupos ocultos dentro de la sociedad que responden al demonio y que están empeñados en destruir el poder de Dios sobre la tierra. La bruja es una subversiva dominada y que no tiene absolutamente ningún poder, no actúa sola, sino que es una esclava del diablo. Esto es absolutamente distinto a lo que es una hechicera. Una hechicera es una mujer con conciencia de su poder, que está sola,
que no depende de nadie y que es un poder real, concreto y que tiene dominio sobre los elementos de la naturaleza. La bruja aparece como una esclava del demonio, al cual, digamos, el poder lo tiene el demonio y en todo caso ella es una vicaria o un agente, un simple agente de una intención que la trasciende completamente. La brujería remite al pacto diabólico y está muy ligado a un estereotipo, que es el estereotipo del sábat, conocido en español como aquelarre. Un aquelarre es una reunión de brujos en la que tiene lugar la presencia física del demonio en sus diferentes formas. El sábat es una reunión en el bosque, en el claro del bosque, que se llega a las 12 de la noche, que se llega volando. Acá se inventan las escobas, empiezan a aparecer lo que nosotros hoy llamamos escobas. Estas mujeres desnudas que a partir de un ungüento, ¿no es cierto?, que les da el diablo, aparecen volando. Y esto sucede los días martes y los días viernes. El sábat es la figura típica de la brujería europea. Sin embargo, este estereotipo no tuvo demasiado arraigo en la península ibérica. En España fue mucho más fuerte la creencia en la hechicería. ¿Y a qué remite la hechicería? La hechicería remite a una técnica más empírica. Eran hechiceras las especialistas en magia amatoria, las celestinas, en fabricación de encantos para conseguir distintos fines y también en maleficio. Pero esto no implicaba el pacto con el diablo, que es algo central en el estereotipo de la bruja. ¿Puede una planta aclarar nuestra confusión? ¿Puede la luna ayudar en nuestra búsqueda? ¿Y el color de la llama de una vela será capaz de iluminar nuestros deseos? La energía atraviesa el universo entero y la magia va con ella. Magia. El significado de los colores de las velas. Amarillo. Atrae alegría. Mejora la comunicación. Ayuda a superar la depresión. Facilita los procesos de contemplación y meditación. El color, asociado a la luz y al calor de la llama, propicia y estimula nuestros deseos y objetivos. La tradición hermética occidental. El Renacimiento empieza a ver al hombre como un microteos, como alguien que puede luchar contra sus estrellas, como alguien que puede forjar su propio destino. Es decir, no es simplemente una hojita amacada por el viento. En este sentido hay una oración muy linda, que es la oración de Pico de la Mirándola, que va a trabajar precisamente sobre la sabiduría del ser humano. No está tanto en tener un horóscopo y quedarse consternado ante esa información, sino que para él la sabiduría va a estar en aquel hombre que lucha contra sus estrellas, es decir, que es capaz de imponerse al destino marcado por los cielos. La alquimia y la astrología son parte de elementos y herramientas interpretativas de hombres que trataban de integrar una realidad. Es decir, cuando uno piensa en determinados personajes del momento, ya me sé Leonardo da Vinci, podemos hablar de Agripa, podemos hablar de Pico de la Mirándola, de Ficino, es decir, de todos estos filósofos, todos eran muy afectos a distintos tipos de mancias,
a distintos tipos de prácticas que hoy estamos hablando claramente como mágicas. Sin embargo, para ellos eran herramientas de un mundo que lo veían con una unidad. Lo que pasaba en las estrellas iba a repercutir en mi cuerpo y lo que yo hacía en mi cuerpo repercutía en las estrellas. Estos son los principios básicos de la magia simpática y parasimpática. Es esta idea, por ejemplo, que un pedacito de mi cabello, ¿no es cierto?, si yo le hago algo a ese pedacito que tiene para esta racionalidad toda mi esencia, aunque sea un fragmento, yo lo que le haga a esa parte va a repercutir en todo mi cuerpo. Por eso, por ejemplo, la gente que cree en todo este tipo de cosas es muy cuidadosa en no dejar las uñas, que cuando se corta el pelo lo tiran. Hay toda una preocupación por este principio de simpatía. Durante la Edad Media y el Renacimiento aparecieron una gran cantidad de grimorios. Los grimorios son tratados de magia que contienen encantamientos, invocaciones y otras fórmulas mágicas. Los grimorios enseñan también la fabricación de talismanes, aceites, velas y otros elementos utilizados en la práctica de la magia ceremonial. La teoría de los 4 elementos y su influencia en el ocultismo occidental. Lo que más influencia en el pensamiento hermético occidental en ese momento, siglo XIV, siglo XV, es la teoría de los 4 elementos. Es una teoría griega desarrollada inicialmente por Empédocles, después es retomado también por Pitágoras, por Aristóteles y también por Platón. Comúnmente se piensa y equivocadamente se los confunde con el agua que tomamos o el fuego o el aire, y no es eso. Cuando hablamos de los 4 elementos, específicamente desde el punto de vista ocultista, estamos hablando de la raíz espiritual de cada uno de estos elementos, que si bien tienen su manifestación macrocósmica en este fuego que nos calienta o en el aire que respiramos, sin embargo, no es lo que uno debe conocer y eventualmente manipular si quiere conocer las leyes ocultas de la naturaleza. Estas raíces elementales, estas esencias, se caracterizan en realidad por tener 2 cualidades que las definen. El fuego se caracteriza por ser caliente y seco, mientras que el agua se caracteriza por ser fría y húmeda. ¿Sí? Y es justamente el manejo de estas vías o de estas cualidades lo que va a permitir manipular estos 4 elementos. Magia lunar. Luna creciente. Es el período demarcado entre la luna nueva y la luna llena. Propicia para todo tipo de ganancias, afectivas, materiales, intelectuales. Momento de crecimiento y fertilidad. Nuevos comienzos. Atrae energías positivas en todo tipo de invocaciones. La primera vez que encendió un cirio, fue sorprendida por la belleza de la llama. ¿Por qué en adelante privarse del placer de crear una luz? Lo volvió a hacer, acercando la cerilla al cirio apagado, viendo con agrado cómo el fuego prendía, llenándose los ojos de esa luz íntima y fuerte. Desde hace milenios, las hierbas aromáticas fueron utilizadas por el hombre en rituales diversos.
asociando sus virtudes, tanto sanadoras como mágicas, a dioses, diosas y espíritus. El poder de las hierbas. Benjuí. Masculino, asociado al Sol y al planeta Venus y al elemento aire. Partes utilizadas: resina, tintura y aceite esencial. Usos: proyección astral, rompe hechizos, para atraer clientes con canela y albahaca. Incrementa la memoria. Paz. Cornelius Agripa. El Tratado de Magia Natural y Ceremonial. Cornelius Agripa fue un profundo investigador que dedicó su vida al estudio de la alquimia y la magia. Sus principales tratados conforman las bases de las artes adivinatorias clásicas y los fundamentos de los métodos de confección de talismanes, filtros y otros elementos necesarios para la verdadera práctica mágica. En su Tratado de Magia Celestial, Agripa muestra las distintas maneras de comunicarse con el mundo de lo angélico y lo divino. Cornelius Agripa vive entre fines del 1400 y principios del 1500 y escribe una obra que es fundamental, que es el Tratado de la Filosofía Oculta, que se compone de 3 tomos. El primer tomo habla de la magia natural, que esto es, dominar la teoría de los elementos, dominar todo lo que sea la construcción de armas mágicas y dominar los sistemas de adivinación basados en los 4 elementos. Esto es la geomancia, la hidromancia, la aeromancia y la piromancia. El segundo tratado, que es el Tratado de Magia Celestial, justamente alude al dominio de la numerología, de los principios cabalísticos, de la quimia y de la astrología. Y el último tratado, que es el de magia ceremonial, específicamente alude a lo que es la comunicación con los ángeles. Esto es la comunicación con estas entidades que están mucho más allá del plano físico y que son los verdaderos mensajeros con la divinidad. 30 años después de su muerte aparece un 4º libro de la filosofía oculta, que muchos consideran que en realidad no es de él, sino escrito por alguno de sus discípulos. En este 4º libro, teóricamente, Agripa enseña el arte de ya no meramente exorcizar los espíritus malvados o demoníacos, sino justamente a invocarlos. Y también, en teoría, este 4º libro enseñaría cómo invocar el alma de los muertos para una siguiente técnica de adivinación no anteriormente explicada por él, que sería la necromancia. Esto es la adivinación a través del alma de los muertos, cosa que, repito, era bastante común en la antigüedad. Toda ceremonia ritual comienza con un viaje iniciático. El iniciado entrará en la oscuridad y a medida que la ceremonia suceda, irá hacia la luz. Experimentará un recorrido simbólico que involucrará pruebas y desafíos. A lo largo de este proceso, le serán transmitidos conocimientos ocultos. El iniciado se comprometerá a guardar secretos sobre lo aprendido. No podrá divulgar la esencia de su experiencia interna, porque esta es, por naturaleza, intransferible.